clase del día de hoy, la clase número 17 del área de Ciencia, Tecnología y Salud, con el curso de Biología. Buenos días. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la organización de los seres vivos, pero antes vimos lo que era biología. Pero también hay una rama de la biología que se encarga de seguir el estudio de los seres vivos. En este caso vamos a estudiar, chicos, la bioquímica, ¿ya? Entonces, ¿qué es la bioquímica? Pero para saber entrar al tema, vamos a decir aquí, dime qué comes y te diré quién eres. ¿Qué alimentos ricos en nutrientes, si tienen una buena alimentación? ¿O qué alimentos estás consumiendo adecuada o inadecuadamente? Los alimentos ricos en grasas y azúcares simples tenemos, por ejemplo, las comidas chatarras. Alimentos ricos en proteínas tenemos las carnes, los huevos, leche, menestras, gérmenes de trigo, etc. Los alimentos ricos en carbohidratos tenemos pan, arroz, maíz, avena, papa, yuca, camote y frutas y verduras. Entonces, de todos los alimentos, ¿qué alimentos es lo que mayormente ustedes consumen? ¿No? Pues se dice, dime qué comes y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque eso después nos va a traer algunas consecuencias, ¿no? Si consumimos demasiadas cantidades de azúcares simples, como en este caso comida chatarra, nos va a traer problemas de obesidad, también algunas enfermedades crónicas como la diabetes, ¿no? Entonces, vamos a ver el día de hoy en qué sí nos ayuda la bioquímica. Y nos dice, los alimentos consisten en abastecerse diariamente de los materiales, en este caso, los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para vivir. Si conocemos los requerimientos diarios de tales nutrientes, entonces sabremos cómo orientar nuestra dieta hacia un estilo de vida saludable, consumiendo productos benéficos para nuestra salud. Todo alimento nutritivo debe poseer sustancias químicas útiles para la vida, tales como carbohidratos, grasas insaturadas, que son las grasas vegetales, azúcares simples, naturales. En este caso tenemos las frutas, proteínas, sales minerales, vitaminas, etc. Una dieta saludable hará que vivamos mejor por más tiempo. Entonces, nosotros en esta ocasión, vamos a aprender también qué alimentos debemos de consumir o qué alimentos debemos de suministrar a nuestro organismo. ¿Cuál es la dieta que debemos de llevar de una dieta saludable? Entonces, si estamos acostumbrados a consumir muchos alimentos con grasas saturadas, ¿no? O alimentos simples como comida chatarras, que son también alimentos refinados, entonces vamos a cambiar nuestro estilo de alimentación, de ese estilo de vida que no es saludable, para consumir alimentos que nos va a beneficiar y poder tener una mejor calidad de vida en nuestra alimentación, para poder vivir más tiempo. ¿A qué se refiere? Porque depende a lo que nosotros consumimos, también depende los problemas que podemos llevar a cabo en nuestra vida. En este caso, las enfermedades, ¿no? Si ustedes consumen más alimentos ricos en carbohidratos, por ejemplo, pan, arroz, maíz, pero también hay que saber consumirlos en cantidades necesarias que nuestro organismo lo necesite, ¿no? También todo lo exceso es dañino. Consumir alimentos ricos en grasas o azúcares simples como comida chatarra, ¿quién no lo ha consumido? Todos, hasta yo me incluyo. Pero no hay que consumir tus alimentos de una manera diaria, porque también es dañino. Consumir un pollo a la brasa, ¿no? O consumir gaseosas o estas bebidas azucaradas, sí lo consumimos, pero no hay que hacerlo en exceso. Ahora vamos a ver qué es la bioquímica. La bioquímica, como les dije hace un momento, es una rama de la biología. Esta bioquímica, o en este caso, esta ciencia, se encarga de estudiar las sustancias químicas que están presentes en los seres vivos
y las reacciones químicas que se basan los procesos vitales. También nos dice cuál será la importancia de la aplicación de la bioquímica. Pero hay que entender, la bioquímica es una rama de la biología. ¿Cómo dice? No le No, escuché. profesora, es que como mi mamá habló y se me interrumpí, lo siento. Ah, ya. Entonces sabemos ya ahora que la bioquímica es una rama de la biología, ¿ya? Y esta se va a encargar de estudiar, ¿no?, las sustancias químicas que están presentes en todos los seres vivos. Cuando estuvimos hablando de las sustancias químicas, estuvimos viendo, chicos, sobre alimentos nutritivos, saludables, que tenemos que ingestar en nuestra alimentación, ingresar a nuestra alimentación, como proteínas, vitaminas, aminoácidos. Pues, de ello se encarga de estudiar la bioquímica, ¿no?, las sales minerales. Pero, ¿qué importancia tendrá la bioquímica y la aplicación de la bioquímica? Uno de ellos dice, los estudios de la bioquímica son importantes por las siguientes razones. La primera razón, porque permite conocer la estructura y el comportamiento de las biomoléculas, ¿no? En este caso, de las moléculas biológicas, por ejemplo, el estudio de las vitaminas, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, ¿no? También hablamos de los carbohidratos. De eso se encarga de estudiar también el comportamiento y la estructura de estas biomoléculas. También es importante porque permite conocer las reacciones químicas que ocurren en las células. En este caso, las células que están conformando al ser vivo. Por ejemplo, en el estudio de la respiración celular, la fermentación, digestión, fotosíntesis. Fotosíntesis sabemos perfectamente que son aquellos seres vivos que se encargan de realizar este proceso, como en el caso de las plantas, ¿no? Permite conocer el estado de salud de un organismo e identificar algún proceso patológico. En este caso tenemos las enfermedades. Por ejemplo, la medición de la hemoglobina, del colesterol, de la insulina. De ello se encarga la bioquímica, ¿no? Si estamos bajos en hemoglobina o si estamos en alta en cantidad de colesterol, si tenemos una colesterol muy elevada, quiere decir que estamos consumiendo alimentos en muchas cantidades de grasas saturadas, ¿no? Entonces, muchos grasos, en simples palabras. En el caso de la insulina, que es, vamos a medir, o también podemos medir la glucosa. Quizás estamos consumiendo muchos alimentos en azúcares, o pueden hacer azúcares simples, o también estamos haciendo una mala alimentación, ¿no? Recordemos nuevamente, chicos, que la obesidad trae consigo también problemas luego de diabetes. Entonces, para ello también nos ayuda mucho el estudio de la bioquímica. Nos va a identificar qué problemas, ¿no? Por eso nos dijo la primera imagen que les coloqué, en la segunda diapositiva, dime quién eres, ¿no? Dime qué comes y te diré quién eres. A eso se refiere. También es importante porque nos permiten el diagnóstico de las enfermedades y la implementación de tratamientos eficaces para combatir, ¿qué, chicos? Muchas de estas enfermedades. Por ejemplo, el diagnóstico de la diabetes, el cáncer, claro, SIDA, ¿no? Etcétera. Entonces, gracias a la bioquímica, nosotros podemos también saber qué alimentos también debemos de consumir, ¿no? Y también saber qué es lo que debe de suministrarse a nuestro organismo, medicamentos, vacunas, ¿no? Entonces, gracias a qué? A la bioquímica. ¿Ves? Que es muy importante la bioquímica en parte de nuestras vidas y en todos los seres vivos, porque también incluye a todos los animales, todo el reino animal y todo el reino vegetal, ¿no? Entonces, la bioquímica permite la creación de medicamentos y vacunas. Por ejemplo, la elaboración de penicilina.
La penicilina, bueno, es un medicamento muy importante que si nosotros nos damos cuenta, chicos, en toda la mayoría, no en todo, ¿no? En la mayoría de los medicamentos encontramos esa suministración de penicilina. Por ejemplo, si hablamos de amoxicilina, tiene penicilina. Ampicilina contiene penicilina, ¿no? Entonces también Las vacunas. en las vacunas, como la rubiola. ¿De dónde se obtienen las vacunas? ¿Cómo puedes obtener? Tenemos que tener un estudio, ¿no? En este caso, la bioquímica realiza un estudio de poder obtener una vacuna. Ajá. Claro, es lo que estamos esperando hasta este momento, ¿no? La vacuna contra el COVID-19. Ah, sí. Recién va a salir, ¿sí, profesora? Así estamos las noticias. Esperemos que pronto llegue a nuestro país. Pronto llegue a nuestro país. Pero para eso Ah, nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? no salir de casa. Correcto. Porque las vacunas son para aquellas personas que no tienen no están infectadas con esta enfermedad, que no tienen COVID-19. Para ellos, para todos los que nos estamos protegiendo. También bioquímica se encarga es importante porque realiza esas elaboraciones de antiinflamatorios, antihistamínicos, etcétera. Entonces, es muy importante en la aplicación de los medicamentos, ¿no? En el área de la medicina. Permite conocer los requerimientos nutricionales del organismo, por ejemplo, requerimientos de proteínas o carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, agua. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si una persona está con problemas diarreicos, ¿no? Entonces obviamente que va a tener una deshidratación. Entonces, si nosotros vamos al médico, el médico nos va a recetar sueros, puede ser sueros orales, o también nos pueden ya si esto ya fue pues mucho más crónico, probablemente pues les va a recetar al paciente sueros por vía, ¿no? Le llamamos intravenosa. De igual manera en el caso de vitaminas, proteínas, o quizás nos suministre algún otro mineral. Permite la elaboración de complementos nutricionales, por ejemplo, las cápsulas de vitamina C, complejo B, proteína en polvo o en polvo, etcétera. Todo ello realiza, ¿no? La bioquímica. Por eso nos dice que es muy importante la bioquímica. ¿Hasta ahí me están entendiendo, chicos? Sí, ¿Sí? profe. ¿Habrá Profe, alguna pregunta? sí, profesora. A ver. Bueno, Profe, dígame. la ivermectina usa para animales, ¿no? Ivermectina Sí, para animales es, son, ahora uno toma los humanos. es un desparasitante que sí está suministrado para todos los animales. Mayormente se ha utilizado para vacunar a estos animales. No sé el Toros. nombre. Pero se le está dando o suministrar a algunas personas, pero está en un 1%, ¿no? En un 1%. Pero es para Pero animales, ¿no? sí, sí, porque es un antiparasitante, pues. Y si Ah, hablamos para que de, mate bichos. y si hablamos, por ejemplo, de esto que está acarreando con tanta fuerza que el COVID-19 es un virus. Y este virus es como un Ah, por eso parásito, toman. por eso lo tomo. Ah, ya. Ya, Ah, ya. Está al revés ahora. ya dije. Resumen general de las sustancias químicas presentes en los seres vivos. Para su mejor estudio, las sustancias químicas que forman a los seres, que conforman a los seres vivos han sido agrupados de la siguiente manera: bioelementos y biomoléculas. Las pruebas bioquímicas son muy necesarias para conocer el estado de salud de nuestro cuerpo.
Tenemos, en este caso son sustancias, estamos hablando de sustancias químicas. Cada uno de ellos consta de un solo tipo de sodio, potasio, hierro. Lleva los bioelementos más bioelementos o bioátomos que mayormente lo hallamos en los seres vivos, ¿no? Es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Pero el que más abunda pues es el carbono. Profesora, no sale. La biomolécula tóxica. A ver, ¿alguien me puede ayudar, por favor? ¿Puede ver? Yo, profe. Yo, profesora. Yo, profesora. Profesora, yo dije primero. A ver, Jenny, volver a compartir la diapositiva, ¿ya? Ya, profesora, no se preocupe. ¿Ya ahí lo puedes ver? Sí, profesora. Sí. A ver, Leo, por favor. Son sustancias complejas que resulta de la combinación de dos o más biotomos iguales o diferentes. Bioátomos iguales o diferentes. A su vez, puede ser dos tipos. Muy bien, gracias. Biomoléculas. ¿Esa es una persona? Ya, ahí está, ya, muchas gracias. De aquí te pido tu ayuda nuevamente, hija, ¿ya? ¿Ya? Ya, Jenny. Entonces, Jenny nos acaba de leer que las biomoléculas son sustancias ya más complejas, ¿no? Cuando vimos los bioátomos, entonces estuvimos viendo que los bioátomos son sustancias simples, y están compuestos por un elemento nada más, ¿no? Como el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio. Entonces, a eso refiere un bioátomo. Y una biomolécula es la unión de dos o más átomos. Son mucho más complejas. Pueden ser de dos tipos, como estaba leyendo hace un momento, que es las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. En las biomoléculas inorgánicas vamos a hallar al agua, a las sales minerales, a los gases, ¿no? Entonces, esas son aquellas biomoléculas, como lo debo repetir, están conformados por enlaces de carbonos, así. Pero ¿cuántas hay para formar una biomolécula? Dos o más bioátomos. También tenemos entre las biomoléculas orgánicas. Entre las biomoléculas orgánicas, como le decía hace un momento, son las que más abunda es el carbono en los seres vivos. Además puede tener hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos. Pero los enlaces de carbono, estos son los enlaces de carbono. Estamos hablando ahí, chicos, ya de parte de la química, ¿no? Cómo se forman las fórmulas químicas de los glúcidos, de los lípidos, de la proteína, de los ácidos nucleicos, de las vitaminas. ¿Dónde hallamos todo ello? ¿De dónde lo obtenemos? ¿O cómo hacemos llegar esto
estas biomoléculas orgánicas a nuestro organismo y cómo llegamos a que nuestras biomoléculas inorgánicas también lleguen. ¿A través de qué? A través de los alimentos. A través de los alimentos nosotros ya podemos consumir glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, suministramos sales minerales, el agua, que es muy importante. Entonces, todo ello lo hallamos en nuestra alimentación diaria. ¿Hasta ahí me están entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profesora. ¿No? El Sí, estudio de los profesora. bioelementos, ya hijo, ya. Tenemos una clasificación, ¿ya? Una clasificación. Y esos bioelementos están clasificados a través de los bioelementos primarios y bioelementos secundarios. A ver, bioelementos primarios. Vemos. Anthony, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, profe. Ya, Adelante. profesora. Ya. Bioelementos primarios. También reciben los siguientes nombres. Macroelementos, elementos biogenéticos, elementos orgánicos o elementos plásticos. ¿También de abajo? Sí, sigue leyendo, por favor. Ya. Son los bioelementos más abundantes de los seres vivos, al 96% de abundancia. Se les encuentran formando principalmente a las biomoléculas orgánicas. Son 4 carbonos, C, hidrógeno, H, oxígeno o nitrógeno, N. Estos elementos son muy abundantes de la naturaleza. Son incorporados a la cadena de la vida gracias a las plantas, algas y bacterias. Y bacterias. Muchas Ya, profe. gracias. Ya, muchas gracias, hijo. Entonces, sabemos que los bioelementos primarios, ¿no?, son los más abundantes en los seres vivos. Abundan en un 96%. Ahora, nos dice que se encuentra formado principalmente por las biomoléculas orgánicas. Los bioelementos son 4. Aquí quiero explicarles. El carbono, símbolo químico de carbono, C. Hidrógeno, símbolo químico de hidrógeno, H. Oh, Oxígeno, símbolo químico no. del oxígeno, O. Nitrógeno, símbolo N. químico del N. nitrógeno, N. Muy bien. Entonces estos son los bioelementos primarios y son los más abundantes que hallamos en la naturaleza. Se encuentran presentes, como dice, en la cadena de la vida gracias a las plantas, gracias a las algas y a las bacterias. ¿Ya? También tenemos los bioelementos secundarios. También reciben otro nombre de estos bioelementos. Ya tenemos los oligoelementos o también llamados minerales. Son los bioelementos menos abundantes de los seres vivos. Abundan solo en un 4%. En los bioelementos primarios hay un 96%. Son 21 los bioelementos secundarios. ¿Quiénes se encuentran? Fósforo, símbolo químico del fósforo. P. Azufre, símbolo Azufre. químico del S. S. sodio, Sodio. símbolo químico del N. Na. muy bien. Na. Del potasio, K. cloro, Cl. magnesio, Mg. yodo, I. calcio, Ca. hierro, Fe. magnesio, Mn. del manganeso, M, cobalto, Co. zinc, N. ZN, flúor, F. cobre, Eu. boro, B. La B. silicio,
SI, níquel, NI, NI, selenio, C, molibdeno, MO, MO, vanadio V, y cromo. CR. R. Muy bien, chicos. Lo que ustedes acaban de leer, ¿no? O las letras que hemos visto son los símbolos químicos de estos elementos, ¿ya? De estos bioelementos secundarios. ¿Dónde los hallamos? En los alimentos. Como le digo, gracias a los alimentos. Ahí los hallamos. Hallamos fósforo, hallamos azufre, hallamos sodio, hallamos hierro. Entonces, cuando ustedes, si estamos bajos en cantidades de hemoglobina o bajos en hemoglobina, necesitamos consumir alimentos ricos en hierro. Entonces, no es como ir así cuando necesitamos un material, ¿no? Para poder construir quizás parte de nuestra casa, necesitamos una columna, ¿no? Y la columna necesita fierro, ¿no? Hierro. Así como vemos en ese tipo de, porque hierro es un metal, ¿ok? También hallamos el hierro en los alimentos. Sí, profesora. Ya. Entonces, estábamos viendo los bioelementos secundarios, que hay un 4% de estos bioelementos secundarios, y donde mayormente lo llamo, chicos, están concentrados en los alimentos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el átomo del carbono, que es uno de los bioelementos primarios, ¿no? Como les dije hace un momento, el más abundante, el que se encuentra en el organismo. Se encuentra formando parte de un sinnúmero de moléculas orgánicas como las proteínas y los ácidos nucleicos. La descripción de algunos oligoelementos, estamos hablando de los bioelementos secundarios, chicos. Tenemos el oligoelemento de fósforo, azufre, sodio, potasio, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. En el fósforo, ¿dónde lo localizamos? ¿Dónde lo hallamos? En el pescado, en el pollo, en los cereales, en la leche. Ahí lo podemos hallar. Las funciones, es la formación, su función principal de ellos consiste en la formación de huesos y ácidos nucleicos. La deficiencia. Si no consumes alimentos ricos en fósforo, ¿qué puede ocasionar? ¿Qué ocurre? El enanismo en las plantas, ¿no? Debilidad y pérdida de calcio en animales, incluyendo, chicos, al hombre, porque nosotros también pertenecemos al reino animal. El azufre. ¿Dónde hallamos azufre? En las carnes. La función. Su función del azufre es formación de la clorofila en las plantas. Funcionamiento del hígado, formación de vitaminas. La deficiencia no registra efectos perjudiciales, pero para las plantas también es, como les dije, que es muy importante en todos los seres vivos, incluyéndonos a las plantas, porque si realiza la formación de la clorofila en las plantas, la clorofila es el pigmento que le da el color verde a las plantas. El sodio. ¿Debo consumir sodio? Sí. ¿Dónde lo hallamos? Sal de mesa. Correcto, en la sal de mesa, en la sal que mamá utiliza, que nosotros lo consumimos.
para preparar nuestros, como un ingrediente principal, ¿no? Para la preparación de nuestros alimentos. Su función principal es la regulación de volumen hídrico del agua, transición nerviosa, regulación de la acidez del estómago. Hídrico, ya estamos hablando del agua. ¿Okay? La deficiencia, sensación de sed, calambres musculares, pérdida de apetito, si no consumimos alimentos, bueno, si no consumimos el sodio, es lo que nos puede ocasionar. Pero también hay alimentos que contienen sodio, ¿no? Por ejemplo, el pescado tiene su propia sal, tiene sodio. Pero también es necesario consumirlo, ¿no? Como un ingrediente más de nuestra gastronomía, de nuestra cocina, que lo necesitamos. El potasio, siempre me he escuchado del potasio, nos decían las mamás, ¿no? Consume, si quieres consumir potasio, pues en la compra plata, no, pues hijito, ¿no? Es lo primero que decía la mamá. ¿O no, chicos? Come verdura. Come verdura, ahí está el potasio, ¿no? Entonces, Toma tu leche. sí, ahí y también hallamos ahí el calcio, ¿no? En leche. También, como le dijimos, hallamos no solamente el potasio, también en las carnes, pues hallamos el azufre, ¿no? Entonces, muy aparte de ello, pues también vemos ahí, chicos, de que encontramos bioelementos primarios, ¿no? En las verduras, por ejemplo, contiene gran cantidad de vitaminas. Pero vamos a fijarnos ahora en lo que estamos hablando. En la descripción de este oligoelemento, como en el caso del potasio. ¿Dónde lo hallamos? ¿Dónde lo localizamos? En el plátano, en las verduras, en la papa, en la carne, en la leche. ¿Cuáles son las funciones que realiza el potasio? A ver, ¿quién me puede ayudar? Yo, profesora. A ver, hija, dele. La acidez del organismo nervioso. Ya está leyendo ya. Ya me gané. ¿Leo de nuevo? A ver, por favor, lee. Ya. Regulación del volumen hídrico, de la acidez del organismo, transmisión nerviosa, movimiento intestinal. Ajá. me tocaba a Correcto. mí, Anthony. Entonces, esa es la función que realiza el potasio, ¿no? De regulación del volumen hídrico y de la acidez del organismo, la transmisión nerviosa, movimiento intestinal, miren. ¿Y la deficiencia? ¿Qué ocurre? ¿Qué deficiencia? Calambres musculares, alteración del ritmo cardíaco. De ritmo cardíaco. Muchas gracias. Entonces, podemos también, al igual que estamos viendo, ¿dónde lo localizamos? ¿Cuál es la función? ¿Qué deficiencia puede ocurrir si no consumimos estos oligoelementos dentro de nuestras dietas diarias? ¿Qué ocurre? Por eso hay que recordar, ¿no? Dime qué comes y te diré quién eres. Y vamos a continuar. Tenemos el cloro. ¿Dónde lo hallamos? Marco, ¿puedes leer, por favor? Sal Sí. de mesa, verduras, frutos. Otro marco, ¿eh? Ay, lo siento. A ver, sal de mesa, verduras, frutos. Ya. Todo, ¿verdad? Sí, hijo, sí. Su Ya. función. Regulación del volumen hídrico y de la acidez del organismo. Formación de jugo gástrico. Y en otro, es rara su deficiencia. Es rara la deficiencia del cloro, ¿no? A ver, en el caso del calcio. ¿Dónde Yo, lo hallamos? profesora, yo puedo leer Sí, hija, sí puedes leer. leche, queso, Legumbres. legumbres, Legumbre, verduras, Ah, formación de huevos, dietas, contracción muscular. huesos, Estoy leyendo, profesora, mira, ve. a ver, no, vamos de nuevo, otra vez. Ya. Formación de hueso y dietas, contracción muscular, Deficiencia. coagulación sanguínea, transmisión nerviosa, Ya. raquitismo, osteoporosis,
causa la osteoporosis y el raquitismo. Entonces, sabemos que el calcio ahora, ¿dónde lo podemos hallar, chicos? En la leche, en el En la queso, leche, el queso, las legumbres, verduras. verduras. También, en el caso de los legumbres, las legumbres hallamos, por ejemplo, chicos, en el frijol, ¿no? En el garbanzo, en las habas. Ahí podemos hallar esa cantidad de calcio también. En las frutas, ¿no? En este caso también tenemos las naranjas, en todos los cítricos. Ahí también hallamos calcio. O también por eso el médico lo requiere, ¿no? Para las personas que tienen ya problemas de raquitismo, osteoporosis, ¿no? O descalcificación, ya, porque aquí empieza la descalcificación de los huesos. Mayormente vemos en el caso de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, claro, tienen la bendición de ser madres, ¿no? Tienen la bendición de ser madres, pero también se van descalcificando. Por eso que tienen que consumir alimentos ricos en calcio. Entonces, ¿qué ocurre si no consumimos calcio o no se consume el calcio? Nos va a producir, como dijimos hace un momento, raquitismo y osteoporosis. El yodo. El yodo lo hallamos en los animales marinos, Animales marinos, en la sal, sal yodada, yodada, verduras, leche. en la leche. Su función, vea. Funcionamiento de las Funcionamiento de la glándulas De tiroides, glándulas distribución y desarrollo corporal. tiroides, crecimiento, Crecimiento, inflamación de la Desarrollo tiroides, corporal. bocio, bajo, estatura. uh-huh. Entonces, el yodo es importante también porque nos ayuda al funcionamiento de la glándula tiroides. ¿Dónde está? A ver, en el crecimiento y el desarrollo corporal. Y la deficiencia de yodo va a causar la inflamación en el tiroides, que es el bocio. ¿Dónde se encuentra la tiroides, la glándula tiroides, chicos? ¿Saben? No, profe. A ver, la glándula tiroides se queda por cerca de nuestra, a ver, la laringe. Ahí está nuestra glándula tiroides. Está la glándula tiroides un poquito más arriba de la tráquea. Ya, chicos, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Y el hierro se encuentra presente en las menestras, verduras, en el huevo, en las carnes. Su función principal del hierro es la formación de la hemoglobina. ¿Y qué ocurre si no consumes alimentos ricos en hierro? ¿Qué causa? La Anemia. Anemia. Y si seguimos más allá de la anemia, la leucemia, que es cáncer. ¿Por qué? Porque no consumieron alimentos ricos en hierro. Ya que los alimentos que tenemos que suministrar a nuestro organismo tienen que ser saludables. Magnesio. ¿Dónde lo hallamos? En las verduras de hojas Verdura de verdes hojas De hojas verdes cereales. cereales. y en los cereales. La formación. Formación, Formación de clorofila. Formación de formación de proteínas. proteínas, Actividad nerviosa. actividades Ajá. nerviosas, La deficiencia, Amarillento de amarillenta de plantas. plantas, Clorosis. bajo Bajo crecimiento. crecimiento, Estrés. Estrés, Ovulaciones en animales. en animales. convulsiones en animales, ¿no? Si no consumir una bueno, nivel en magnesio también va a ocasionar eso, ¿no? No solamente en los animales, sino también trae consecuencias en las plantas. Bueno, chicos, hasta ahí no sé si me estarán entendiendo la clase. Sí, profe. Y Sí, profesora. profesora, Okay. Vamos a ver un pequeño resumen, un mapa conceptual sobre la bioquímica. Entonces, la bioquímica es importante, ¿no? Es importante, ya que es una rama de la química. Nos dice, la bioquímica estudia la composición química de los seres vivos
y las reacciones químicas en las que se basan los procesos vitales. ¿De quién? De los seres vivos, ¿no? ¿Cómo se encuentra un ser vivo? ¿Qué es lo que le hace falta? Si tiene una deficiencia o quizás ha consumido muchos alimentos en azúcares, muchos alimentos en grasa. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a regularizar, a poder ver la bioquímica? ¿Cómo sabemos eso? Por los análisis clínicos que nos vemos, ¿no? ¿Quién nos manda? De la medicina. Porque también la bioquímica la hallamos principalmente, y la hallamos en la medicina, ¿no? La aplicación médica. La bioquímica lo vamos a estudiar de la siguiente manera, chicos. Nos dice que la bioquímica está agrupada, ¿no? O agrupa las sustancias en los bioelementos y también en las biomoléculas. Moléculas. Los bioelementos pueden ser primarios y secundarios. ¿Ya? Los bioelementos primarios, como les repetí hace un momento, son los más abundantes, son los que se encuentran ya en una gran cantidad en los seres vivos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Los bioelementos secundarios, está el fósforo, el azufre, sodio, cloro, potasio, flúor, calcio, hierro, yodo, magnesio, cobalto. Entonces, ahí podemos saber dónde se encuentran estos bioelementos secundarios. ¿Okay? Entonces, los bioelementos lo llamamos bioelementos primarios y bioelementos secundarios. Ahora, los bioelementos molecular, ¿no? O las biomoléculas están conformados ya pues no solamente por un bioátomo, porque aquí lo que vemos, chicos, los bioelementos son bioátomos, es un bioátomo, ¿no? Es átomo por átomo, elemento por elemento. En la biomolécula ya son la suma o las uniones de 2 a más bioelementos, ¿no? O bioátomos. Pueden ser bioelementos orgánicos, ¿no? O son, en este caso, bioelementos orgánicos y bioelementos inorgánicos. Eso lo colocan acá. Pueden ser inorgánicas y orgánicas. En las inorgánicas hallamos el agua, las sales minerales y los gases. En los bioelementos orgánicos tenemos los glúcidos, los lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. Los bioelementos o las biomoléculas, en este caso nos dice, se conocer la estructura y el comportamiento de las moléculas biológicas. Todos son importantes. Son importantes porque conocen las reacciones químicas en las que se basa la vida. Conocer el estado de salud, diagnosticar enfermedades y darles tratamiento eficaz. Elaborar medicamentos y vacunas para combatir las enfermedades, elaborar complementos nutricionales para el ser humano, para las plantas y para los animales. ¿Ya? Estamos hablando, chicos, en esta parte de la bioquímica, ¿no? Es por esto que es importante la bioquímica. ¿Ya? Entonces, la bioquímica es importante, como le repetí hace un momento, para elaborar medicamentos, para elaborar las vacunas, para saber la elaboración complementaria de la nutrición del ser humano. También, pues, sabemos ahora ya, chicos, que los bioelementos los vamos a estudiar de tal manera, ¿no? En los bioelementos y en biomoléculas. Espero que la clase de hoy ha sido entendible, comprensible para ustedes. No sé si habrá alguna pregunta, alguna inquietud. Hoy día sí he visto que han participado. Eso me parece muy bien. Voy a pedir que en las siguientes clases también igual sigan participando e ingresen a la hora para poder continuar con nuestras clases. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a ver la actividad que ustedes van a desarrollar. Van a responder brevemente estas preguntas, ¿no? Y van a dar ejemplos, ¿no? Mencione 2 diferencias en macroelementos y oligoelementos. Y señale 2 ejemplos de cada uno. ¿De quién? 2 ejemplos de macroelementos, 2 ejemplos de oligoelementos. Acá. 2 ejemplos.
2. ¿En qué se diferencia una biomolécula inorgánica y una biomolécula orgánica? Mencione 2 ejemplos de cada uno. ¿En qué se diferencia la biomolécula orgánica, la biomolécula inorgánica y la biomolécula orgánica? Un concepto. Un ejemplo, ¿no? De cada uno de ellos. 2 ejemplos de biomolécula orgánica y 2 ejemplos de biomolécula inorgánica. 2. Luego van a marcar la alternativa correcta, ¿no? La bioquímica estudia. ¿Qué se encarga de estudiar la bioquímica? Usted marca la alternativa correcta. No es un macroelemento. ¿Quién no es un macroelemento? Usted lo marca. Los macroelementos también reciben el nombre de... Entonces usted marca cuál es la respuesta. ¿Cuál es el porcentaje de abundancia de los oligoelementos? Ya lo hemos visto también, chicos. Todo lo que está aquí lo hemos aprendido en el día de hoy, en el tema que hemos desarrollado sobre la bioquímica. Y que tengan ustedes una bonita tarde y nos vemos en la siguiente clase. Espero que la clase haya sido de su agrado. Y hasta luego, chicos. Que Dios los bendiga.